a ver un tema que es apasionante, la inteligencia artificial contable. El objetivo de esta presentación es de informarles a ustedes, que conozcamos qué es la inteligencia artificial contable, cuál es el impacto real. Épale, perdón, un segundo. Se me está moviendo esto. Y aquí la oigo. Es que las pantallas se mueven. Bueno, ok. Al acabar esta reunión, la idea es que ustedes conozcan no solamente lo que es la inteligencia artificial contable, sino que veamos cuál es el impacto real que va a tener este tipo de inteligencia en la teoría y en la práctica contable, cuáles son los riesgos de ignorar la inteligencia artificial contable y cómo podemos incorporar este tipo de inteligencia en la práctica nuestra para ser excepcionalmente competitivos. El primer problema que nos vamos a enfrentar es la vaguedad con la que se utiliza el término inteligencia artificial, que no contable, inteligencia artificial. Hoy en día, a cualquier función se le llama inteligente. Todos tienen sistemas inteligentes, todos hacen funciones inteligentes. En un artículo del Economista mencionaba que hay 19 términos, usos y tipos de inteligencia artificial. Sí, bueno, el colmo Telmex, en un folleto de 10 páginas, te ofrece en Internet cómo puedes comenzar tu proyecto de inteligencia artificial y te da los elementos, dicen ellos, para que hagas un proyecto de inteligencia artificial. Por supuesto que esto está muy lejos de ser verdad. ¿Qué es en realidad la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial surge en el entorno de una nueva era digital tan intensa, tan fuerte, que redefine y va a redefinir el futuro de la gente, de nosotros, de cómo actuamos, de las naciones, de los países, de los negocios, todo. El mundo va a cambiar y está cambiando por la inteligencia artificial. Por cierto, en esta presentación, lo que decidí hacer, en lugar de ocupar gráficos, los gráficos que todo el mundo ocupa, decidí colocar las portadas de los libros sobre los cuales voy a hacer todas estas referencias. Si a alguno de ustedes le interesa cualquiera de estos libros, apunte el nombre, el título o el autor, me lo solicite y con todo gusto se los proporciono. Este control de la inteligencia artificial ha crecido tantos que hay algunos autores como Nicholas Carr que afirman que las máquinas inteligentes se están apoderando de nuestras vidas. De hecho, lo están haciendo. Cada año interactuamos con más máquinas. Esto se considera que la inteligencia artificial es tan poderosa que redefine el futuro de la humanidad. Al menos así es como lo dedicó en una edición especial en el 2017 la revista Time. Yendo más allá, muchos futurólogos coinciden en que estamos cerca de la singularidad. Singularidad es
Es un momento muy especial en la era humana en donde, bueno, en donde los robots se vuelven más inteligentes que los humanos. No hay nadie de los futurólogos serios que dude que esto va a pasar. Se estima que puede ser algunos tan cerca como 10 años, otros tan lejos como 50 años. Nadie da más. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que ya hay máquinas que están aprendiendo a programar. Y va a llegar un momento en que va a ser imposible para los humanos que podamos programar con la velocidad o con la eficiencia que puede programar una computadora. Una cosa es cierta, la obsolescencia humana es inminente. La actividad que realizamos nosotros como humanos es cada vez menos relevante para nuestro bienestar. La tecnología está acelerando esa obsolescencia. Por supuesto que no todo es trágico. Hay algunos autores como John Danaher que opinan que esto va a abrir posibilidades utópicas para permitir formas mucho más elevadas del florecimiento humano. ¿Sí? Pero hay datos que son muy, muy alarmantes y que debemos de tomarlos en cuenta. Uno es la pérdida de trabajos. Hay un libro que promociona mucho Andrés Oppenheimer, para los que lo hayan visto en CNN, promociona mucho este libro. Un libro que se titula Sálvese quien pueda, en el cual lo que afirma es que la tecnología actual está creando trabajos más rápidos, está destruyendo, trabajos más rápido de los que antes se habían repuesto. Anteriormente, los avances tecnológicos desplazaban a algunos trabajadores, pero creaban otros nuevos puestos. Esto ya está dejando de ser así. Qué sé yo, los robots que fabrican automóviles han desplazado a miles de empleados y los reemplazan por unos pocos ingenieros, ¿no? En Blockbuster, cuando Netflix toma la partida, pues probablemente haya destruido unos 5,000, 8,000 empleos en Blockbuster y lo reemplazan con 30 ingenieros. El futuro del trabajo es que no va a haber trabajo. En algún momento, en el futuro, el robot va a reemplazar los trabajos que estamos haciendo. Puede haber dudas cuándo van a ocurrir estos cambios y cuáles son los trabajos que van a ser reemplazados, pero el hecho es que la tecnología va a cambiar el trabajo que hacemos y cómo lo hacemos. ¿Sí? Este cambio es irreversible. ¿Cómo van a prestar los profesionistas sus servicios? Bueno, pues no estamos seguros cómo, pero sí sabemos que va a ser muy distinto. Y todos, doctores, contadores, abogados, jueces, ¿sí? Y la tecnología es el principal impulsor del cambio. A la larga, tampoco vamos a necesitar ni vamos a querer que los profesionistas trabajen como lo hacían en el siglo XX, cuando nacimos. ¿No? Les voy a poner aquí un ejemplo, ya para ir comenzando a concretar en el tema de inteligencia artificial contable. Hay una firma contable en Singapur que se llama AI Accountant, el contador de la inteligencia artificial, y en el cual AI Accountant afirma que ha logrado producir y brindar una amplia gama de servicios de calidad y ha reducido el costo de los clientes a un nivel tan bajo que ninguna otra empresa se acerca siquiera a igualar el precio ni la calidad que tiene. Y esto es lo que va a ocurrir. En el curso de esta presentación voy a pretender demostrar cómo el trabajo del contador puede ser reducido, no en un 10, un 20%, en un 95%, pero además haciendo muchísimas más cosas que las que hacía antes. Hay una firma en Singapur que dice que ya lo está haciendo y no dudo que lo pueda hacer.
Bueno, los robots ya están comenzando a aparecer en el SAT, ¿eh? En el SAT, los despachos contables van a empezar a ser relegados cuando el SAT envíe las declaraciones de impuestos directamente a los contribuyentes. ¿Te envía? Ya comenzó con las personas físicas, ya está siguiendo con las personas morales, te manda tu declaración y te dice, a esta cuenta tienes que depositar, aquí tienes que pagar, bueno, no te da cuenta, te dice que tienes que pagar y te pide que solamente te inconformes si tienes algún tipo de dudas o tienes otra pregunta. Bueno, para comenzar a entrar en materia. Lo que vimos de inteligencia artificial es algo que está en boca de todos. Hay materialmente cientos, si no es que miles de libros sobre la futurología de la inteligencia artificial. Pero para hacer inteligencia artificial contable, lo primero tenemos que ver es si existe la inteligencia contable. Yo le pido a mis colegas contadores que no se molesten con los que voy a decir, pero la inteligencia contable no existe. Prácticamente es la profesión más atrasada conceptualmente que yo conozca. Veamos 4 temas básicos de una profesión. Teoría contable. No existe, no hay teoría contable. Hay normas de información financiera que son preceptos, no es teoría. Ahorita podemos ver esto con un poco de más detalle. Investigación contable, pues no existe. Seguimos utilizando la misma metodología del siglo XIV, XV. Es increíble. Docencia contable en la carrera de contabilidad. No se enseña pensamiento crítico. Cuando estudié en el TEC de Monterrey, y algunos de mis compañeros están aquí, había una clase de teoría contable. Ya la quitaron, ya no existe. Y la práctica contable, bueno, es verdaderamente desastrosa la práctica contable. Es una acumulación de costumbres medievales y de planteamiento de problemas que no tienen posibilidad de resolución. Ahorita veremos esto con un poco de más detalle. ¿Cuál es la consecuencia? Pues una imposibilidad algorítmica de pasar los procesos contables como están hechos, como están concebidos, hacia una computadora. Veamos cuáles son las dificultades que tienen las NIF, normas de información financieras, y las normas internacionales de contabilidad. Estoy hablando de esto, no de teoría, porque la teoría no existe. Los últimos escritos sobre teoría contable se publicaron allá por principios de los 70s, que fue justamente cuando se comenzó a hablar de crear las normas de información financiera. Entonces no hay nada sobre teoría contable. Entonces veamos cuáles son las debilidades principales de las normas de información financiera. Primero, que no hay una teoría contable integral. Lo que existe en las normas es para el tema financiero. No hay una teoría de la contabilidad fiscal y mucho menos de la contabilidad administrativa. 2, las normas de información financiera afirman conocer las necesidades de los usuarios. Hombre, es una pretensión verdaderamente ostentosa, ¿no? Dicen, si tú lees los estados financieros, ya con esto es todo lo que necesitas para conocer cuáles son los resultados y la situación financiera de tu empresa. Hombre, bueno, es para dar risa, ¿no? 3, no tienen una estructura lógica. Cuando se hicieron los principios de contabilidad generalmente aceptados, lo que hacían es que consideraron cuál era lo que tomaba en cuenta cada uno de los diferentes despachos o cuáles son que se hacía en la práctica. Entonces, en lugar de crear una estructura lógica como era la que proponía la American Accounting Association, lo que hacen es una mezcolanza de formas y de prácticas, de tal manera que la forma de calcular el costo para un inventario es diferente que la forma de calcular el costo para un activo fijo. ¿Por qué? Porque así se les ocurrió, porque así es como lo estaban haciendo en la práctica. Un cuarto problema que tienen las normas de información financiera, bueno, pues es que están expresadas nominalmente, con palabras y con una terminología muy confusa, ¿sí?
para poder hacer al algoritmo necesitamos términos muy precisos. La física avanza porque sus definiciones son precisas. Cuando habla de masa, de velocidad, cuando se habla de una tangente, cuando se habla de una hipotenusa, nadie tiene duda de lo que es. En contabilidad, bueno, cada uno de los términos tiene que ser definido de muchas maneras y pocos lo entienden. Quinto, carecen de sustento epistemológico. Híjole. Como fueron creadas por un consenso de a ver qué le ponemos, no parten como parte todas las ciencias, de una base filosófica, de unos postulados o axiomas sobre la cual se va construyendo una teoría que al final de cuentas se aplica en una serie de preceptos. Eso en contabilidad no existe. Después, como sexto punto, hay un vacío entre las normas y el registro. Las normas no te dicen cómo se registra la contabilidad y al final de cuentas lo que la contabilidad es lo que registra. Y para colmo, todo se basa en el uso de juicios profesionales. Los que estudiaron contabilidad habrán visto que como no hay teoría, pues te ponen una serie de ejemplos y te dicen cómo se va resolviendo el tema, aplicando tu juicio. Bueno, ¿por qué decimos que las prácticas notables son medievales? Porque las asociaciones de contadores públicos conservan tres premisas que tenían los gremios. Uno, buscan la protección de la autoridad para crear el control exclusivo de su propio oficio. Solo yo puedo emitir estados financieros. Privilegia la defensa de los intereses de los agremiados sobre los usuarios de los productos y servicios. Sí, yo emito estados financieros y si tú no los entiendes, tú usuario de la contabilidad, pues qué pena me das, ¿no? Porque esto es la calidad de mis productos. Y para defender sus intereses, crean reglamentos y normas de calidad, crean las normas de información financiera que quien quiera leerlos de repente se va a encontrar con un mamotreto de más de 1000 páginas que no sé quién lo entienda. Este condicionamiento medieval choca de manera frontal pues, con las condiciones del siglo XX. Los contadores, en lugar de tener usuarios, deben tener clientes. La no existencia del concepto de cliente y consumidor afecta muy seriamente toda la práctica contable. Voy a poner algunos ejemplos muy simpáticos sobre el doble pensar de las NIF. El doble pensar es algo que definió George Orwell en su novela, seguramente muchos de ustedes ya habrán leído, 1984. El doble pensar es saber y no saber, hallarse consciente de lo que es realmente verdad, mientras se dicen mentiras meticulosamente elaboradas, sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo, en ambas, emplear la lógica contra la lógica. Esto era lo que hacía el gran dictador, el Big Brother, en esta novela. Voy a poner unos ejemplos muy rápidos y luego entramos ya en materia. Por ejemplo, dice, esto está tomado de las normas de información financiera. Los postulados básicos no fueron seleccionados de forma arbitraria, pues provienen del consenso alcanzado por las diferentes corrientes teóricas desarrolladas desde hace varias décadas. Y sin embargo, en otra parte, dice que la NIF A1, la más importante de todas, presenta un marco integral de conceptos básicos estructurado en forma lógica y deductiva, el cual tiene como objetivo esencial dotar de sustento racional a las NIF. Bueno, estos se adelantaron con mucho a las posverdades de Trump y de López Obrador. Esta es hermosísima, el valor razonable. La evaluación es la cuantificación en términos monetarios de los elementos básicos de los estados financieros, seleccionado entre distintas alternativas, la que mejor refleje su sustancia económica. Pero por otra parte dice, los estados financieros, especialmente el estado de situación financiera, no pretenden presentar cuál es el valor razonable de una entidad, sino que únicamente presenta el valor contable de los recursos y obligaciones cuantificables de la firma. Valor contable, ¿qué jalada es esa?
Valor contable es la aplicación de métodos de medición subjetivos para determinar el valor de algo. En consecuencia, por supuesto, si tú sumas los activos de tu balance, pues no es el valor de tu empresa, ni se acerca. Las definiciones son verdaderamente absurdas, ¿no? Esto lo hice mucho en algunas conferencias que presenté. Le preguntaba a los contadores qué era un activo. Nadie podía responder, porque la idea es responder qué es un activo basado en las normas, porque si no, no tiene sentido que tengamos normas. Es el recurso controlado por una entidad identificado, cuantificado en términos monetarios y del cual se esperan fundamentadamente beneficios económicos futuros. Ya, un activo vale por los beneficios económicos futuros, lo cual está bien. Sin embargo, lo que aplicamos es conceptos de costeo histórico. Este tipo de definiciones complican mucho el poder crear, como veremos más adelante, cómo podemos crear de a de veras, en serio, una inteligencia artificial contable. Ya para salirme de estos temas de las normas de información financiera. Aquí les presento un cuadro con los conceptos de evaluación. Todos son conceptos de evaluación definidos precisamente en el NIF A6. Costo de adquisición, reposición, reemplazo, financiamiento, realización, neto de venta, liquidación, participación, valor residual, valor presente, costos incrementales, liquidación efectiva, valor específico, valor presente esperado. Bueno, no. Recuerdo mucho que en la presentación que hizo el CINIF cuando presentó este boletín por primera vez, un contador les dijo, oiga, ustedes, ¿cuál se fumaron cuando hicieron estas normas? No son mexicanas. Son internacionales. ¿Sí? Quiero nada más que entienda cuál es la complejidad artificial que han creado para todo esto. Ok. ¿Cómo podemos construir la inteligencia artificial contable? Esto es una gráfica de la Federación Internacional de Contadores, en la cual esta federación está tratando de afrontar el desafío de los cambios basados en competencias y habilidades, cambios reales, cambios que le sirvan al usuario de la información financiera, cambios que lo transformen en un cliente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se está imaginando el futuro del contador, la Federación Internacional de Contadores? Bueno, pues hay 3 formas de hacer las cosas. Que los contadores sigan haciendo lo mismo. Bien. Que los contadores hagan lo mismo, pero diferente. Ahora ya aplico un mejor programa de contabilidad. Ya estoy aplicando las nuevas mejoras que me trae o Aspel, o me trae Compact, o me trae SAP, o me trae Oracle. O que los contadores hagan cosas diferentes. Vamos a explorar esto y a buscar respuestas claras. ¿Qué es lo que los contadores estamos obligados, si queremos hacer las cosas nuevas y diferentes, a cambiar las reglas del juego? Y digo obligados y ahorita veremos por qué. Nuestra acción debe enfocarse primero en extender la teoría. Con la teoría actual no avanzamos. Necesitamos hacer un examen ontológico, epistemológico, filosófico, para poder redefinir la teoría y expandirla, no cambiarla. Es muy importante conservar la teoría actual, es aceptada en todo el mundo y eso tiene un valor increíble, pero sí necesitamos extenderla. Aprovechar 2, los nuevos modelos de negocios que permite la tecnología. Y 3, tratar al usuario como un cliente en el cual lo que le interesa al cliente es el valor agregado. ¿Yo qué voy a obtener por lo que estoy pagando por los servicios? ¿Sí? Hace algunos años, en el tema de expansión de la teoría contable, escribí un libro, Contabilidad orientada a objetos. Contabilidad, el CO2, C, por las iniciales, ¿no? Contabilidad o de orientada o de objetos. Aquí lo que pretendo con esta tecnología es aplicar de manera automática las leyes, las normas de contabilidad o las leyes fiscales sobre cualquier RP y aplicarlas con las normas de cualquier país o las leyes fiscales
de cualquier país. En lugar de estar aplicando la teoría doble, bueno, vamos a aplicar, haga de cuenta, una contabilidad por partida quíntuple o lo que quiera, que para una máquina no tiene el mayor problema. Hay que definir simplemente cómo lo hacemos. Lo primero que hubo que hacer era evolucionar los conceptos contables, ¿sí? Esta es una gráfica sobre cómo evolucionan los conceptos. Pasamos de una experiencia y de una percepción a una explicación informal a comenzar formalmente a definir cuáles son los conceptos. El concepto formal es donde está la contabilidad hoy en día. Intenta explicar nominalmente cuáles son esos conceptos. Pero para tener una teoría real necesitamos construcciones lógicas. Cómo se relacionan todos los conceptos entre sí de manera precisa. Eso es lo que hace una teoría, al menos lo que hace una teoría física y lo que puede hacer sin ningún problema la teoría contable si la adecuamos. ¿Cuáles son esos objetos contables? Bueno, pues hay objetos contables del mundo real y objetos contables del mundo contable. Esos objetos del mundo real pues, pueden ser personas o pueden ser cosas. Si son personas, son deudores o acreedores. Si son cosas, puede ser efectivo, productos o activos intangibles o intangibles. En el mundo contable, que solo existe en la imaginación del contador, pero que son conceptos también que debemos manejar, pues hay los cargos y créditos diferidos, están los documentos fuente, están las cuentas tipo, que son conceptualizaciones, ¿sí? Muchos son específicos para cada empresa, pero hay una serie de conceptos universales que son sobre los cuales nos vamos a basar para crear esta teoría. Los contadores definen nominalmente los objetos contables, es decir, por medio de palabras. En contraste, una contabilidad cibernética debe definirnos operacionalmente, es decir, en relación unos con otros. Y una definición operacional está definida en los atributos. Por ejemplo, si queremos definir una manzana, no vamos a hablar de la manzanidad de la manzana, porque nunca acabaríamos de definirlo. Lo definimos por sus atributos, cómo es, qué sabor tiene, qué tamaño tiene, cuánto pesa, etc. Y los atributos vamos a definir los atributos únicamente tomando en cuenta aquellos atributos que operen dentro de un modelo contable. No nos interesan otros atributos más que aquellos que estén dentro de los modelos contables. ¿Sí? Ok. Entonces, los objetos contables se definen en función de otros objetos. Es decir, un objeto aislado no tiene ningún significado. Y su significado está en función del papel que juegan dentro de estos modelos. El SAT ya nos comenzó a obligar a estandarizar la contabilidad con la taxonomía XML. Taxonomía es cómo se ordenan las cosas, cuál es la ontología de una área de dominio. Para poder estudiar cualquier área de dominio se define su ontología, qué es y qué no es. Los físicos no tratan con toda la realidad, tratan solamente con una serie de conceptos que están dentro de su área de dominio, los médicos también, los contadores también. Entonces, esas cuentas contables, que son lo que definen la contabilidad, ya tenemos una primera taxonomía universal con el XML. Pero el siguiente paso es incorporar algo que es mucho antes de los XML del SAT, que es el XBRL. El XBRL, bueno, a ver, el XBRL es un XML como el del SAT, pero con un diccionario contable. El XBRL, para los que no estén enterados de lo que es el lenguaje de hipertexto en el que están obligados a presentar su información contable todas las compañías que cotizan en todas las bolsas de valores del mundo. Para cotizar en una bolsa de valores se requiere una serie de requisitos y una de ellas es presentar los estados financieros. ¿Cómo se presentan? En XBRL. XBRL es un pseudo lenguaje, es un lenguaje de etiquetado que solo puede ser leído por una computadora y que define cada uno de los conceptos.
Aquí voy a presentar un poquito lo que define el etiquetado XBRL. Define los conceptos, pone etiquetas para definir si es una, cuál es el nombre que tiene en el idioma que se escoja, porque se puede poner en cualquier lenguaje, tiene referencias para cada uno de los elementos, tiene fórmulas, presentaciones, cálculos, definiciones, en fin. Contiene toda la información que una máquina necesita para procesar la información y para entenderla. A diferencia de los estados financieros, en donde el contexto y las unidades de cada concepto son implícitos, porque los vemos y así los entendemos, en un informe de hipertexto, todas estas instrucciones están explícitamente contenidas en etiquetas que pueden ser leídas por una computadora. Ok, vamos a acercarnos un poco más al tema de inteligencia artificial. La inteligencia artificial se relaciona mejor cuando se relaciona con otros conceptos. No es un concepto único, clavado. Hay conceptos como algoritmo, trabajo colaborativo, ecosistemas de negocios, crowdfunding, ciberservicios, economía digital, innovación disruptiva, robots, knowledge networks, plataformas. Explicaré muy rápidamente cada uno de estos temas para poder redondear luego y ver cómo podemos construir ya la inteligencia artificial contable. El más sencillo es los algoritmos. Los algoritmos decimos que ya regulan al mundo. El algoritmo es cómo va a procesar una máquina un conjunto de instrucciones siguiendo un orden dado que puede tener variaciones y puede tener interpretaciones de acuerdo con cómo percibe el mundo exterior. Pero al final de cuentas es una serie de instrucciones. Ese es el concepto más simple de entender. Los algoritmos son muy complejos, son muy poderosos, eso es en lo que se basan muchas compañías para, bueno, Google está hecho sobre algoritmos. Pero aquí hay algo muy interesante. Para los que hayan leído a Harari, en su último libro, hace un análisis de cómo puede competir o complementarse los humanos contra las máquinas inteligentes. Los humanos tenemos dos tipos de capacidades, la física y la cognitiva. En la física no tenemos nada que hacer para competir con una máquina. Una máquina puede levantar 1000 veces más pesos que nosotros. Una máquina puede volar en forma de avión, una máquina puede desplazarse mucho más rápido que nosotros en forma de automóvil, en fin. En la cognitiva, que es donde creíamos que teníamos alguna ventaja, nos estamos dando cuenta que no es así. La intuición humana que creíamos tener en realidad no es más que el reconocimiento de patrones. La experiencia poco a poco, en la medida que tenemos mayor capacidad de cómputo como humanidad, puede imitar o mejorar la intuición humana. Hoy los diagnósticos médicos se ha demostrado que son más precisos cuando son hechos por una computadora que por un humano. Pero hay dos tipos de capacidades no humanas que la inteligencia artificial puede y debe desarrollar con plenitud y tener ahí una gran ventaja: la conectividad y la capacidad de actualización. Hoy todas las máquinas en el mundo se pueden conectar, de hecho se conectan. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, una máquina como el cajero automático, están conectadas a una red mundial donde están todas las máquinas del mundo. Si vamos a Kenia y metemos nuestra tarjeta de crédito, nos da dólares kenianos y checa se comunica a través de internet, de computadoras, de lo que ustedes quieran, pero se comunica con otras máquinas para formar una red mundial. Y la otra es la capacidad de actualización. En el momento que actualicemos el software de un cajero automático, actualizamos el software de todos los cajeros automáticos del mundo. Eso los humanos jamás vamos a poder esperar llegar a tenerlo. Y esto es muy importante, que veamos cómo podemos tomar ventaja los humanos de esta ventaja. Plataformas de software. Este es un tema muy interesante que influye decididamente
en el planteamiento que nos estamos haciendo de cómo vamos a hacer, cómo va a funcionar nuestro futuro con las máquinas en unos pocos años. En la última década ha habido empresas de plataformas de software, Uber, Airbnb, Amazon y eBay, que se han acumulado billones de dólares, aprovechando el poder de las comunidades. Crean comunidades de usuarios que son manejados, que son operados, que son a través de plataformas. Y esto crea una disrupción digital tremenda, cambia la forma totalmente de hacer negocios. Las plataformas son las máquinas invisibles. Hoy como operan, que luego pueden operar de una manera distinta, operan a través de APIs para prestar una serie de servicios a ecosistemas. Esas comunidades son ecosistemas. Las comunidades no solamente son humanas, son comunidades de máquinas, de humanos, de conceptos que están en una relación simbiótica entre consumidores y empresas, hablando de ecosistemas de negocios. ¿Sí? Motor semántico. Nosotros desarrollamos hace unos pocos años un motor semántico con apoyo de CONACYT. Puedo decir que tuvimos la microempresa que ha recibido el mayor apoyo de CONACYT a un proyecto individual, 15 millones de pesos, para crear un motor semántico contable. Un motor semántico que lo que buscaba era representar el conocimiento contable a través de cientos de objetos contables definidos por decenas de atributos. ¿Sí? Que es el primer intento para hacer una inteligencia artificial contable. Teníamos que crear un motor semántico primero. Si no éramos capaces de representar el conocimiento en forma discrecional, en forma absolutamente clara, no íbamos a poder avanzar en este tema. Este es un ejemplo, es un diagrama de un motor semántico en el cual se importan y se validan datos de estados de cuenta bancarios, del SAT, de aplicaciones del propio usuario y que son procesadas por un motor semántico que antes de eso hace pruebas de integridad de origen, pruebas de veracidad, pruebas de integridad, revisa los conceptos conceptuales, los puede comentar con el contador, utiliza máquinas para crear más de una base. En contabilidad estamos acostumbrados a manejar solamente la base de vengada, pero hay también bases de efectivo que son igualmente importantes, y transformarlas en taxonomías, ocupar taxonomías específicas con el mismo motor semántico para hacer una serie de aplicaciones plug and play que saquen de ahí los datos para hacer todo lo que hace hoy un contador: cálculo de impuestos, contabilidad de la liquidez, cumplimiento fiscal, estados financieros en tiempo real, auditorías, etcétera. ¿Sí? Y la gran ventaja de todo esto es que puede revisar el cumplimiento de la aplicación de normas para todo esto. Pero todo esto tiene que estar dentro de una plataforma para manejar inteligencia colaborativa. Ya no es posible que la inteligencia se desarrolle. De hecho, nunca se ha desarrollado aisladamente. La inteligencia siempre se ha desarrollado sobre conocimientos ajenos anteriores. Hoy la gran diferencia es que podemos colectivamente unir con conocimientos para crear inteligencia colaborativa. Este es un diagrama de cómo puede funcionar, cómo lo podemos hacer funcionar, en el cual los proveedores de TI, sistemas económicos administrativos, toman, captan los datos de operación de una pymes, se validan datos, se hacen aplicaciones, se le toman aplicaciones contables, fiscales a esos datos, se hacen propuestas instantáneas para el visto bueno de la red de despachos cibernéticos,
y se manda la información al contador en forma instantánea, ya no en forma de reportes financieros obsoletos, sino de tableros de mando, mensajes de advertencia, de una serie de elementos que te dan conocimiento real de tu empresa, la estés vigilando o no. ¿Sí? ¿Cuál es la gran ventaja de desarrollar software sobre plataformas o de llegar a crear esto? Pues habría cero inversión, cero costos fijos, podemos disminuir los costos variables hasta en un 95%, mejoramos indiscutiblemente la calidad de información, manejaremos información en tiempo real, podríamos crear servicios diferenciados no existentes en otros despachos y la posibilidad de reducir precios a las pymes y aún así tener muchísimas más utilidades. ¿Sí? Hay una serie de estrategias para financiar estos proyectos. Una de ellas es el crowdfunding o el financiamiento colectivo, que es cómo construir comunidades alrededor de algún tipo de creación. Un tema muy interesante del financiamiento colectivo no es, el principal tema no es tanto el obtener dinero, que hay siempre otras formas de obtenerlo, sino que a largo plazo el éxito es mucho mayor cuando se logra consolidar un grupo de apoyo comprometido con el desarrollo de una inteligencia artificial colectiva. Algo muy importante en el tema de innovación es un libro que causó gran revuelo hace algunos años, de Clayton Christensen, que es El dilema del innovador. No es que vayas a innovar para estar mejor, es que el no innovar tiene una serie de riesgos. De hecho, puede ser la perdición el no innovar. Muchas compañías que ignoraron la innovación administraron muy bien sus compañías, la manejaron perfectamente bien y desaparecieron. Un ejemplo clásico es Kodak, ¿no? Kodak, una compañía muy bien administrada, sólida, red de distribución por todos lados. Llega la innovación de la fotografía digital, no entra en este ramo y desaparece. Entonces, ya la innovación no es una cuestión que digas voy a entrarle o no voy a entrarle, sino qué están haciendo los innovadores en otras áreas, incluso ajenas a las mías, incluso en otros países, que pueden destruir lo que tengo yo hoy en día. Y esto es válido para todo tipo de servicios, para todo tipo de empresas. Voy a brincar. Aquí. Voy a poner aquí unos ejemplos de innovación en temas contables, por ejemplo. La contabilidad de la liquidez. Los contadores somos expertos en medir la rentabilidad. Creamos un estado financiero específico para eso. Y tenemos un número mágico, la utilidad neta, o la utilidad neta por acción. Ya con ese simple dato ya podemos valorar, con un solo dato, cuál es la rentabilidad de una compañía. Pero si le preguntas cuál es la liquidez, ahí los contadores tenemos serios problemas, porque no podemos definir la liquidez, porque nunca intentamos definirla. Y la liquidez no es lo que tengas en el banco, no es tu prueba del ácido, no es tu relación de activos circulantes sobre pasivos circulantes. La relación es una condición dinámica que depende de diferentes flujos. Hay un flujo de efectivo de operación, el que tienes por las actividades normales de la empresa. Hay un flujo de efectivo de inversión, que no tiene que ver con las actividades propias de la empresa. Tiene que ver con que decidiste meterle dinero a algo o extraer el dinero, decidiste comprar maquinaria, decidiste repartir dividendos, lo que quieras. Y hay flujos de efectivo financieros. Puedes tener mucho dinero porque pediste prestado al banco, a pesar de tener pérdidas. Estos flujos de efectivo no son para ser presentados como marca el boletín B1 una vez al mes y hacerlo de forma indirecta, después que hagas
que generes tu estado de resultados, de ahí vas a deducir cuál es tu estado de flujo efectivo. No, el flujo efectivo es algo que lo puedes medir de inmediato y todos los días. ¿Por qué no crear flujos de efectivo diarios, series de tiempo, o semanales, o mensuales, en los cuales los vayas comprobando todos estos flujos con el saldo que tienes en el banco en ese momento? Sí, sería un ejemplo de innovación en el tema de información de la liquidez que sería sumamente útil para... Hay muchas propuestas de innovación que pudiéramos crear, aplicaciones inteligentes, automáticas, semánticas e interactivas, que van desde estados financieros en tiempo real. No hay una sola razón por la cual no presentemos los estados financieros todos los días. ¿Por qué tenemos que esperar a hacerlo mensual y con atraso? ¿Por qué no puedo tener yo mi estado de resultados de ayer? No hay ninguna razón técnica, ni teórica, y tenemos toda la capacidad para poder hacerlo. O visores del análisis financiero. ¿Por qué tener estados de flujos efectivos en forma de papel y una vez al mes? ¿Por qué no tener cubos con n dimensiones en el cual el usuario selecciona la técnica de análisis y puede ver cómo se comporta su compañía a través de diferentes análisis? O de monitores. ¿Por qué no tener monitores que le avisen al usuario, al cliente, cuando se presentan anomalías en cualquiera de los temas que controla la información financiera? ¿Por qué no jugar con presupuestos y simulaciones de forma sencilla o revisar de forma continua la auditoría? ¿Sí? Bueno, para todo esto lo que estamos proponiendo es la creación de una red de despachos cibernéticos. ¿De qué se trata? Tenemos toda la tecnología, tenemos mucho, no sé, probablemente hecho el 90% del avance para hacer todo lo que estamos diciendo, pero nos falta la creación de una comunidad que utilice los sistemas, que sepa que nos ayude a definir cuáles son los problemas en los cuales nos enfrentamos y cómo podemos resolvernos. Sí. Invitamos aquí a los despachos de contadores a colaborar en la creación de conocimiento aplicado en sistemas informáticos impulsados por la inteligencia artificial contable. Aquí la idea es aumentar notoriamente la rentabilidad y la compatibilidad del despacho. Hacer como lo que dice ser ese despacho de Singapur, que puede ofrecer sistemas con mucha mayor calidad y en mucho menor tiempo. Para todos aquellos que estén interesados en el tema, con muchísimo gusto les entrego información, demostraciones sobre cómo funciona un motor contable, un motor semántico, cómo funciona todo esto. Tenemos tres proyectos en desarrollo. El primero es la automatización del cálculo de impuestos. Lo que hacemos con esto es reducir el tiempo de días a segundos. No es algo que estemos diciendo que apenas lo vamos a construir. Esto ya lo hicimos, lo hemos hecho desde hace varios años, lo hemos montado en compañías tan importantes como Televisa, como Camino Real, como Cinépolis. Pero lo hacíamos con el viejo estilo de programar en forma lineal, tal como hacen los contadores, y cuando vienen cambios había que hacer nuevas programaciones. Hoy esto lo estamos haciendo en un lenguaje propio para la nube, lo estamos haciendo a través de motores semánticos en los cuales no tenemos que cambiar programación, que podemos adaptar las estructuras fiscales para cualquier sistema de impuestos o para cualquier país o para cualquier algo. De hecho, esto lo estamos ya viendo para hacerlo a nivel internacional, sobre todo en América Latina. Tenemos otros dos proyectos en proceso: la automatización de pólizas. Por las noches los robots recaban los FDIs del SAT y tienes en la mañana tus pólizas ya hechas, o la contabilidad de la liquidez que demostré hace un momento. En este primer proyecto, realmente lo que estamos buscando es
admitir a 20 despachos estratégicos por su ubicación, por su especialidad, los montos de inversión, que es la inversión para terminar. 3,500 pesos quincenales por 10 meses y posibilidad de retirar o reinvertir las utilidades en los proyectos 2 y 3. Aquí no habría engaños, entre gitanos no nos podemos leer las cartas, les mostraríamos exactamente cómo es el proyecto, revisaríamos los avances cada semana, la administración del efectivo es por los propios inversionistas, básicamente es para pago de sueldos de los programadores extras que vamos a contratar. Los que ya tenemos siguen siendo nuestros, la infraestructura nuestra la seguimos pagando nosotros, en eso no nos metemos. Es el tener un grupo de despachos que pongan el dinero donde pongan en la boca para que valoremos cómo hacemos esto. El sistema de cálculo de impuestos es, picas un botón y tienes ya todos los papeles de trabajo del cálculo anual en cada uno de los meses, sin errores, sin problemas, sin nada. Es impresionante lo que esto puede hacer. Quiero que vean cuál es el mercado potencial para esto, para un cálculo automatizado de impuestos, considerando pymes y grandes contribuyentes, un precio para el régimen general de ley de 5,000 pesos al año apenas, para grandes contribuyentes de 250,000. La realidad es que nosotros hemos vendido estos sistemas en tickets de venta que van entre 1 millón y 2,5 millones. Y considerando el número de contribuyentes que dice el SAT que tiene. Es un mercado de 25,000 millones de pesos. No digo que vayamos por todo el mercado. Lo que digo es que con una red de despachos estratégicos, cibernéticos, pudiéramos alcanzar a pellizcar una cantidad muy importante de esto. ¿Cuál es el punto básico de una red de despachos cibernéticos? Es que si hacemos esto por computadora, la gente no va a confiar en nosotros. O sea, no nosotros, en una computadora, que una computadora te lleve la chequera está bien, aunque sea muy importante para ti, pero que te calcule los impuestos, algo que tienes tanta implicación legal, prefieres recurrir a alguien de tu confianza. Y ese alguien de tu confianza solo es tu contador. Ni siquiera los directores de empresa más conocedores se atreven a opinar sobre el tema fiscal. ¿Por qué? Porque además cambia cada rato. Y lo que hoy es válido, mañana ya no lo es. Y las estrategias que una vez funcionaron, de repente se caen y se destruyen. Confían en su contador. Y lo que pretendemos con la red de despachos cibernéticos es que los contadores cobren por lo que les daría más rentabilidad, por la confianza que tienen ellos, no por arrastrar el lápiz. Si dejo esta cifra, es una cifra que, esto es solo para el tema fiscal mexicano. Esto lo podemos replicar en cualquier país del mundo o poder hacer otro tipo de aplicaciones con los motores cibernéticos que tenemos. ¿Qué tenemos ahorita funcionando? Un motor contable y fiscal que es capaz de reproducir cualquier tipo de estructura, cualquier tipo de modelo contable. Tenemos un extractor y validador de datos que es capaz de jalar datos del portal del SAT, de CFDIs, validarlos, ver toda su congruencia interna. Tenemos funcionando un sistema de cumplimiento fiscal que te dice si estás presentando o no lo que es una especie como de SAT, pero por anticipado, que revisa qué es lo que estás haciendo. Y tenemos diccionarios enciclopédicos hipertextualizados donde definimos nominalmente cada uno de estos temas. Experiencia, 35 años. La compañía la fundamos en 1985. Tenemos un sistema de cálculo de impuestos implementado con otra tecnología, en empresas AAA. Tenemos una alianza con una de las Big Four. Por razones de confidencialidad no lo puedo poner por escrito. Lo podría comentar con cualquiera de ustedes que me firmen un convenio de confidencialidad. Y tenemos un desarrollo metodológico propio
plasmado en un libro que es Contabilidad orientado a objetos. Se me acabó el tiempo, ya me pasé por 2 minutos. Cualquier tipo de información que me soliciten, libros, información, la presentación, me lo pueden pedir al correo que aparece en pantalla, eduardocórdoba@contanetica.com, o me pueden llamar al WhatsApp. Les pediría que sea por WhatsApp, no por teléfono, pero con mucho gusto les contesto el WhatsApp. Estoy teniendo toda una serie de reuniones por Zoom para ver los detalles de este tipo de operaciones o de inversiones. El que me las solicite, con todo gusto. Estoy disponible a partir de mañana a cualquier hora. Yo les pediría que checáramos nada más las agendas, y estoy encantado de resolverles o de aclararles cualquier tipo de problemas o cualquier tipo de dudas. Muchísimas gracias. Dudas que tengan, por favor, mándenmelas por correo. Estaré encantado de responderles de inmediato. Muchísimas gracias. Hasta luego.